esta expresión. Límite de f de x cuando x se aproxima al infinito, ¿sí? Esto igual a L. Se llaman al infinito porque acá vamos a tener que el x tiende al infinito. Que bueno, en algunos casos le colocan más infinito o menos infinito, también podría ser. ¿Sí? Bien, este tipo de límites siempre debemos de tener el ejercicio como un cociente, ¿sí? Si es que no nos dicen de esa forma, nosotros tendríamos que convertirlo a una fracción, a un cociente. Bien, en este tipo de límites también se utiliza un resultado, este límite, límite de 1 sobre x a la p. Es una potencia y es un número positivo el p, este de acá, cuando x tiende al infinito. Esto es igual a 0, ¿no? Este resultado es el que utilizamos al momento de calcular límites al infinito, ¿no? Por ejemplo, podrían decirme calcular el límite de 2n sobre 5 más n. Cuando n tiende al infinito. Ya está. Entonces, yo voy a identificar rápidamente que se trata de un límite al infinito, puesto que aquí la variable independiente me dicen que tiende al infinito, ¿no? Entonces, este tipo de límites tiene una forma de hallar, de calcular este límite, valga la redundancia. ¿Qué es lo que se hace? Debo de dividir tanto al numerador como al denominador entre la variable con mayor exponente. Aquí en el numerador solo tengo n y en el denominador también, así es que la variable con mayor exponente simplemente sería el n, ¿no? El n a la 1, entonces tendría que dividir tanto al numerador como al denominador entre n, y me quedaría entonces esta expresión, límite cuando n tiende al infinito, y acá 2n entre n, me quedaría 2 sobre, tendría 5 sobre n, más n sobre n, que sería 1, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? El límite, también vimos en las propiedades que si tengo un cociente, este límite afecta acá al numerador y también al denominador. Entonces, en el numerador tendría el límite de 2 cuando n tiende al infinito, o sea, el límite de una constante que sería el mismo 2 sobre, y en el denominador tendría el límite de 5 sobre n más el límite de 1, ¿no? Porque como es suma, también se aplica a cada uno de ellos. Entonces, cuando tengo acá el límite de 5 sobre n, acá ya utilizaría este resultado que les digo que es el límite básico para los límites al infinito. Aquí me dice que el límite de 1 sobre x elevado a cualquier potencia va a ser 0. Y acá tengo 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, este límite sería 0 más el límite aquí de 1, que sería una constante, me quedaría el mismo 1, ¿cierto? Entonces, tendríamos acá que el límite quedaría 2 sobre 1, 2. ¿Sí? Entonces, eso es para los límites al infinito. Este es un procedimiento que se tiene que hacer siempre para este tipo de límites, ¿no? Dividir entre la variable con mayor exponente al numerador y al denominador. A los dos, ¿ah? O sea, de toda la expresión veo la variable con mayor exponente. Acá que, bueno, han coincidido, pero no siempre va a ser así, ¿no? Por ejemplo,
Si me dan aquí otro ejercicio donde me piden calcular el límite de 8t sobre 1 más 4t al cuadrado. Cuando t, aquí la variable es t, tiende al infinito. Me doy cuenta que es un límite al infinito por esto, porque la variable tiende al infinito, entonces significa que para calcular su límite debo de dividir tanto al numerador como al denominador entre la variable con mayor exponente de toda la expresión. Entonces aquí, por ejemplo, el mayor exponente sería t al cuadrado. Entonces voy a dividir tanto al numerador como al denominador entre t al cuadrado. Y esto me quedaría límite cuando t tiende al infinito de, si voy a dividir entre t al cuadrado, esto me quedaría en el numerador, sería 8 sobre t, todo sobre 1 sobre t al cuadrado, 4t cuadrado por 1t. más 4, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Aquí, el límite de 8 sobre t, aplicamos el resultado del límite base, que sería esto 0, ¿no? 0 entre, esto también va a ser 0, más 4. Esto quedaría entonces 0. ¿Está bien? A ver. Ya. Podríamos también tener el caso en que límite de raíz cuadrada de x cuadrado más 4 sobre x más 7. Cuando x tiende al más infinito. Ya está. Bien. Me piden calcular este límite, me doy cuenta que es al infinito, entonces debo de dividir, ¿no? Al numerador y el denominador. ¿Entre cuánto aquí? ¿Cuánto sería la variable con mayor exponente? ¿Qué dicen? Es el se debería dividir entre el valor absoluto de x, creo. Entre el valor absoluto de x. Entre x sobre a la 4. X a la cuarta. Sí. En sí es todo el x al cuadrado, ¿no? Pero en la parte superior sería entre el valor absoluto de x y abajo así entre x al cuadrado. Ya. A ver, dice que en el numerador entre el valor absoluto de x, ¿por qué? No, perdón, al revés. Arriba entre x al cuadrado y abajo entre el valor absoluto de x. Ya, ¿y por qué entre el valor absoluto de x? Es que porque si ponemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, Ya. es valor absoluto. Perdón, es claro, es valor absoluto de x, ¿no? ¿Así? Ajá. Ya. Ya, y ahora Y ahora. a ver, ahora sí se pasaría a dividir dentro de la raíz entre x al cuadrado a cada término, cada número. A ver, ordenemos. Tenemos este cociente y el procedimiento dice que debo de dividir al numerador y el denominador entre la variable con mayor exponente. ¿Y cuál sería la variable con mayor exponente? Aquí en esta expresión.
Sí, es que lo que pasa es que para que entre en la raíz cuadrada, Ujú. en sí tenemos que dividir entre la raíz cuadrada de x al cuadrado, Ya. Ujú. arriba. Y entonces va a entrar, ¿no? Y va a ser la raíz de x al cuadrado más 4 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado. Ya. Y abajo lo mismo, pero como abajo sería x más 7 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado, pero la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Ujú. Ya. ¿Y cuánto entonces quedaría? Así como valor Ya lo estoy absoluto. haciendo ya. Lo había planteado, pero falta desarrollarlo. Ya. Pero creo que así debería ser. Ajá, ya. A ver, lo que indica su compañero sí es correcto, ¿no? Bueno, esta expresión es correcta, eh, sino que aquí también debemos de tener en cuenta aquí esta parte donde dice que x tiende al más infinito, ¿no? Si x tiende al más infinito, estamos trabajando con los valores positivos. Entonces ya este valor absoluto de x quedaría solo como x, ¿cierto? Entonces aquí hay que fijarnos en esta parte. Como dice más infinito, entonces simplemente sería x. Ahora, eso por una parte. Ahora, aquí, ¿cuál es la variable con mayor exponente? Decía, la variable con mayor exponente es x, ¿no? Porque es cierto que aquí tengo un x al cuadrado, pero está dentro de una raíz. Entonces aquí es x nada más la variable, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que aquí vamos a tener límite y aquí esta expresión raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Esto tendría que dividirlo entre x, que es el numerador, y en el denominador también, ¿verdad? El x más 7 también lo divido entre x, ya está. Pero aquí esta x yo no puedo dividirlo, entonces va a ingresar a la raíz y ahí es donde se utiliza esta propiedad que ha mencionado su compañero, ¿no? Entonces, siendo así, ¿cómo quedaría entonces expresado? Va a faltar el x tiende al infinito, al más infinito. Ya. Entonces aquí tendríamos límite al x tiende al más infinito. Ya. ¿Y cuánto quedaría aquí? Arriba en el numerador. La raíz cuadrada de x al cuadrado. La raíz cuadrada. Este x sería la raíz cuadrada de x cuadrado, Ah, ¿cierto? ah, Es claro. decir, vamos a dividir entre x al cuadrado a todo lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Esto sería entonces, quedaría ¿cuánto? 1 más 4 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y en el denominador, ¿cuánto queda? El 1 más 7 denominador, sobre x. claro, x más 7 sobre la raíz. El x afecta a los dos términos, ya está. Ah, Bien, claro, claro. y ahora, entonces, el límite, ya hemos visto también que la raíz ingresa, ¿no? Quedando entonces aquí el límite de 1 más el límite de 4 sobre x al cuadrado, esto sería ¿cuánto? 0, ¿no? Entonces solo tendríamos aquí 1 sobre, ¿cuánto? En el denominador, el límite de 1, y el límite de 7 sobre x, esto se hace 0, ¿no? Entonces esto sería 1. ¿Alguna pregunta ahí?
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? A ver. Profesora, disculpe una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me había ido el internet y no logré escuchar porque es que dividió entre X tanto el numerador como el denominador. ¿Podría volver a explicar, por favor? Claro. Solamente esa parte. Ya. Bien, como la regla es dividir el numerador y el denominador entre la variable con mayor exponente, entonces analizamos. Acá en el denominador tengo solo x y en el numerador tenemos el x al cuadrado, pero dentro de una raíz, es decir, que prevalece igual a x. Entonces, por ese motivo, dividimos tanto al numerador como al denominador entre x, que sería la variable con mayor exponente en este caso. Por ello, dividimos aquí la raíz entre x y el x más 7 también entre x, ¿no? Y luego ya saben, ¿no? Que para ingresar este x a la raíz, le ingresamos como una raíz cuadrada de x al cuadrado, y como es que x tiende al más infinito, lo considero como positivo, porque si hubiese sido aquí menos infinito, debería de considerar entonces como menos raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a ver, para que se note la diferencia, entonces, ahora vamos a hallar el límite de esta misma expresión, pero cuando x tiende al menos infinito. ¿Sí? A ver cuánto quedaría. Menos 1. Sí, ¿no? Porque aquí esto sería menos raíz de x al cuadrado. Acá afuera tendríamos un signo negativo y lo único que va a afectar aquí sería el menos, ¿cierto? Menos 1. El límite de, y tengo aquí raíz cuadrada de x cuadrado x al cuadrado menos 5x más 6 menos x. Esto cuando x tiende al más infinito. Ese es el ejercicio. A ver, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Si bien es cierto, es un límite al infinito por esto. ¿Y cómo resuelvo? Si el procedimiento me dice que debo de dividir tanto el numerador como el denominador entre la variable con mayor exponente. Y aquí no tengo una división, como les mencioné al inicio, ¿no? Esta función no es un cociente. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo cociente, pero es fácil de conseguirlo. Entonces, como tengo raíz, multiplicamos por su conjugada al numerador y al denominador, ¿correcto? Entonces, si multiplicamos por su conjugada, ¿cuánto quedaría? Tendríamos límite cuando x tiende al más infinito. Aquí multiplicando por la conjugada, ¿cuánto quedaría al final el resultado? Sería esta raíz al cuadrado, ¿cierto? Que se iría con el exponente y esto sería entonces x cuadrado menos 5x más 6 menos esta x elevado al cuadrado, ¿cierto? Todo esto sobre, ¿cuánto? Sería aquí raíz de x cuadrado menos 5x más 6 más x, ¿correcto? Y ahora sí, como ven, ya tenemos el cociente acá que voy a simplificar en el numerador el x al cuadrado con el menos x al cuadrado y simplemente quedaría menos 5x más 6, ¿no? Y ahí, ¿cuánto sería la variable con mayor exponente? Por x, en el denominador tengo x dentro de la raíz un x al cuadrado, lo cual concluimos entonces que la variable con mayor exponente sería x, ¿cierto? Bien, entonces dividimos tanto al numerador como al denominador entre x.
Y eso nos quedaría límite cuando x tiende al más infinito, menos 5x entre x sería menos 5, más 6 sobre x, todo sobre la raíz cuadrada. Aquí, al dividir entre x, va a ingresar un x al cuadrado, ¿cierto? Que sería x al cuadrado entre x al cuadrado 1, menos 5x entre x al cuadrado, quedaría 5 sobre x, más 6 sobre x al cuadrado. Todo esto entró a la raíz, más, y esta x entre x, ¿cierto? Que quedaría 1. Y ahora sí, nuevamente aplicamos el límite, quedando aquí el límite de menos 5, sería menos 5, el límite de 6 sobre x es 0. Entonces en el numerador tenemos menos 5 sobre, y en el denominador, el límite de 1, 1, el límite de 5 sobre x, 0, el límite de 6 sobre x al cuadrado también 0, tendremos raíz de 1, que sería 1, más el 1 que está fuera de la raíz. Entonces aquí tendríamos como respuesta menos 5 medios.